Vale, bueno, pues yo soy Andrés. Y bueno, yo soy David. Y nada, pues eso, como ha dicho Rubén, la idea de este meetup es presentar nuestra experiencia o cómo ha sido nuestro proceso de migración de una plataforma desarrollada en Angular 1.5, era la última versión que teníamos, a Vue. Y también entendemos que este proceso y un poco las fases que desarrollamos puede ayudar un poco a desarrollar cualquier migración que sea a Vue, porque al final hay ciertos criterios que tienes en cuenta para cualquier tipo de proyecto de estas características. Entonces, bueno, también presentar un poco Exo Investing. Nosotros somos una plataforma de inversión y básicamente es como un broker que está desarrollado para Inglaterra y nada, llevamos 2 años y medio de desarrollo y en medio hemos hecho esta migración. También la idea de la presentación es intentar ver que una migración de estas características no solo involucra al equipo de front, sino que es una decisión global de toda la empresa y en la que, aparte de nosotros, necesitamos la ayuda de más gente, ¿sabes? Como puede ser el equipo de producto o incluso diseño, ¿por qué no? Y bueno, sí, podemos empezar. Y nada, entonces el primer punto es en qué momento nos planteamos la migración. O estás con tu proyecto, todo funciona bien, pero bueno, ¿por qué realmente necesitas migrar o actualizar tu stack? Nosotros básicamente hubo un punto bastante crítico, que era que ya Angular 1 pues iba a morir y no iban a dar más soporte, y nos vimos en la tesitura ya de buscar alternativas. Aparte de eso, cuando desarrollas una plataforma que escala, crece con el tiempo, ya aparecen nuevos problemas y que veremos después, y que ya una solución como era Angular de ese momento, Angular JS, era muy básica y no cubría todas las necesidades que teníamos para nuestro proyecto, sobre todo de cara a la escalabilidad. Entonces ya caíamos en un código que, a ver, con mucho backfixing, workarounds, intentando solucionar cosas, dar solución a problemas que los frameworks que ya estaban saliendo en ese momento solucionaban de una forma muy clara y mucho más sencilla de implementar y de mantener, sobre todo porque ya nosotros nos estábamos metiendo en un código un poco engorroso y difícil de mantener con el tiempo y bueno, entonces a partir de este punto nos planteamos la migración. Hubo una temporada después de salir a producción que nos dedicábamos más a ver por qué ciertas variables, después de hacer una llamada al backend, no se actualizaban, por qué el ngIf no hacía lo que tenía que hacer, y nos dedicamos a poner timeouts de 0 segundos por todos los lados. O sea, y es que eso al final había que cortar por lo sano, ¿sabes? Y entonces ya nos planteamos hacer una migración, y lo primero que es cómo lo migramos, ¿vale? Y entonces entendimos cómo había 2 tipos de migraciones, las migraciones soft migrations y hard migrations. Y dentro de estas dos pues teníamos una migración híbrida en la que vimos que había librerías que se podían utilizar para embeber componentes de Vue, en este caso en una aplicación de Angular. Había una que se llamaba ngVue, que te cogía un componente, lo puedes introducir y se convertía en una directiva de Angular, lo introducías ahí y más o menos eso puede que llegue a funcionar. Pero claro, al final eso tampoco te muestra el potencial que puede llegar a tener Vue, ¿no? Porque la aplicación principal sigue siendo Angular. Entonces, como que nos quedamos a medio camino, y aunque puede ser una migración que es más light, que es más transparente para el usuario final, porque podríamos llegar a subir a producción incluso con mitad de la aplicación en Vue y la otra en Angular, pues no nos apañaba tanto. También nos planteamos usar 2 diferentes páginas que podían embeberse incluso bajo el mismo dominio con la ayuda de sistemas. Entonces, según donde entrase la ruta, se redirigía al index de Angular o al index de Vue. Al final son 2 proyectos en paralelo, y lo único, donde pones un router link, poner un enlace normal a la página, pero al final también lo veíamos bastante complicado y pierdes también la idea de lo que es una SPA, ¿no? Y, por ejemplo, pasas de un lado a otro y todo el header, footer y todo eso se vuelve a renderizar, que es algo que esto te da, y pues se pierde un poquillo. Y luego también las hard migration, que al final que fue por lo que optamos y con lo que nos dejaron también, que al final pues empezamos en un proyecto de cero con la idea de ir cogiendo todas las páginas que teníamos y hasta que no lo termináramos subirlo a producción. El problema de esto, que al final tenemos una aplicación en que no estamos que está en producción, pero que ya no la estamos metiendo funcionalidad nueva, y de alguna forma también hay que estar corrigiendo bugs en la antigua al menos. Y nos encontramos que, claro,
y de qué forma de esto lo tenemos que terminar cuanto antes, ¿no? No podemos estar medio año sin volver a meter funcionalidad nueva en la aplicación porque no iba a ser factible. Entonces de ahí también ver qué framework podemos llegar a usar para que esto se nos sea fácil, ¿sabes? Que pasar de Angular 1 al framework que eligiéramos, que obviamente o sea, fue Vue, ¿eh? Es un spoiler, pero... Vale, y nada, esto es un poco la evolución que ha tenido nuestra plataforma hasta hoy en día. Y consideramos con el tiempo, ahora mismo vemos que es algo, o sea, que hicimos un poco sobre la marcha, pero que ahora le damos mucho valor, porque ha sido mantener un stack actualizado y claro, no es lo mismo haber tenido un stack como que teníamos en 2016 y pasar a Vue, implementando Webpack y demás herramientas, que tener un stack actualizado. En 2017 ya cambiamos muchas patas de proyecto, por así decirlo. Pues teníamos siempre la última actualización de ECMAScript y Webpack, también sustituirlo por Gulp ha sido importante porque a la larga, pues por ejemplo, un kit starter de Vue está basado con Webpack. Entonces, claro, ya todo el desarrollo pudimos aprovechar muchísimo de todo. Entonces, claro, el último paso en la versión 2, cuando nos planteamos la migración, podíamos aprovechar el 70% de la aplicación que teníamos, porque podíamos aprovechar PostCSS, que ya lo teníamos. Entonces la parte de las vistas nos tuvimos que cambiarla, y Webpack para toda la gestión de módulos y tareas también la pudimos aprovechar prácticamente todo. Tuvimos que añadir cosas, pues algunas utilidades nuevas para implementar que necesitaba Vue, pero vamos, aprovechamos muchísimo. Entonces lo que duró la plataforma, que más o menos, o sea, la migración, perdón, fueron como 2 meses y medio, y sobre todo muy centrado en la funcionalidad de la plataforma, lo que era migrar básicamente de Angular a Vue y cómo reinterpretar el código para adaptarlo a las nuevas herramientas y las nuevas utilidades que nos aportaba Vue, y cómo optimizar el código y mejorarlo. Claro, después de 2 años de desarrollo, entiendes tu código y tu plataforma mucho mejor, y a ver, nos encontrábamos muchos códigos desarrollados de 1 año y pico que decíamos, en ese momento no sé qué estaba pensando. Pero claro, en ese momento de cambiar a Vue, pues nuestra preocupación estaba centrada solo en eso, en tener que cambiar a Vue, mejorar el código y utilizar y sacar el máximo partido a lo que nos aportaba Vue para mejorar la performance, sobre todo de la plataforma. Y entonces, bueno, si no, llegamos a este punto en el que, claro, teníamos que decidir. Estábamos con AngularJS. AngularJS en su momento salieron un poco pues estos 2 proyectos, Angular, como se conoce hoy en día, Angular 2 en ese momento, Vue, que pues salió como una especie de hijo, y luego, claro, cuando empezaron su desarrollo, React ya estaba por ahí y ya tenía mucho desarrollo, era un poco el framework que predominaba en ese momento. Y claro, Vue se ha aprovechado mucho de todo ese desarrollo, librerías, un poco la idea, ha aprovechado muchas cosas. Entonces vemos que Vue tiene un poco de los 2 mundos de Angular, porque nosotros cuando estábamos viendo Vue, las alternativas que nos daba, claro, había una base que era común a nuestro código, lo leías y ya entendías muchas cosas, y luego aparte generaba toda la parte nueva y de la necesidad de la escalabilidad, el rendimiento, el performance de la aplicación, que eso es lo que había desarrollado React muchísimo, lo había mejorado muchísimo desde este tipo de framework tipo Angular, y Vue pues lo aprovechó también, ha seguido un poco ese camino. Entonces, claro, vamos, vimos la alternativa y nos hizo también muy fácil la curva de aprendizaje del framework. Lo primero que tuvimos que hacer al final fue pues dar una presentación también en la empresa y por qué elegimos Vue, ¿no? Y entonces pues analizamos los 3 frameworks que están de moda, y pues analizamos sus pros y sus contras, y bueno, pues son los que pusimos aquí porque son las mismas transparencias que enseñamos en su momento, estas 3 de aquí. O sea, como Angular, que al final es un framework muy grande, sabemos que funciona muy bien, funcionaría perfectamente en una migración con Angular 1 porque es algo que ellos mismos prepararon, cambiaba tanto que crearon sus propias herramientas para poder migrar de Angular 1, y está Google detrás, sabes que al final Google es una corporación tan grande que sabes que no va a ir mal. O sea, si es al ser tan monolito, o sea, que puede ser es una desventaja, pero una de sus grandes ventajas también es que las buenas prácticas están ahí, sabes cómo hay que hacer las cosas, y esa es la única forma de hacerlas. ¿Y los contras?
Sí, y bueno, los contras que vimos al final era... A ver, Angular salió con ciertas peculiaridades en ese momento que era que marcaba una diferencia o una distancia muy grande de lo que habían desarrollado hasta ese momento con AngularJS. Había una curva de aprendizaje muy importante que para nosotros, claro, teníamos que desarrollar una migración porque lo necesitábamos lo antes posible y tampoco que se nos fuese de las manos. Un framework que, a ver, Angular es bastante grande, tiene muchas funcionalidades y llegar a entender el framework, el funcionamiento para adaptarlo a una plataforma ya en producción, pues necesitaba, a ver, una curva de aprendizaje mucho más, pues más pronunciada y, bueno, generaba ciertas inseguridades. Al final era algo, pues eso, un framework monolítico que tienes que adaptarte 100% a su estructura y a sus funcionalidades, a sus herramientas, que por un lado está bien para ciertos proyectos y es lo que necesita porque aporta algunas cosas que están bien, pero para nosotros se nos salía de nuestras necesidades. Y luego TypeScript, lo hablábamos, bueno, llegamos a la conclusión de que no queríamos implementar TypeScript, queríamos seguir con JavaScript nativo y es algo que Angular estaba desmarcándose y fomentaba mucho el uso de TypeScript. Luego también, pues eso, estaba React, y claro, React en ese momento era el framework, la librería, como cada uno como quiera, que marcaba la diferencia. Entonces, bueno, era una alternativa que teníamos ahí muy presente, porque, a ver, solucionaba casi todos los problemas que teníamos en ese momento. Y aparte, pues claro, cuando salen frameworks nuevos, siempre te generas, pues, te preguntas de mantenimiento, si va a tener soporte, pero claro, estaba desarrollado por el equipo de Facebook. En ese momento, claro, no, en esa parte estabas cubierto. Y bueno, también tienen muy desarrollado, bastante bien implementado todo el tema de cross-platform y cross-device con React Native y todo eso. Pero bueno, en ese momento tampoco era una de nuestras prioridades, así que... No. Sí, en las contras vimos que para alguien que no sabía de React vale todo. O sea, empezamos a ver la documentación y al final como es tan abierto que también todo funcionaba ahí. Y claro, no sabemos cuáles son las buenas prácticas para hacer una aplicación de la que teníamos que migrar y no teníamos tampoco tiempo para estudiarlo de una forma en la que nos diese tiempo para no estar medio año migrando la plataforma. Y pues que al final es muy diferente de lo que era Angular 1. También había librerías que te permitían ver componentes de React en Angular, pero como eso lo habíamos descartado y decidimos que queríamos hacer un proyecto desde cero para hacerlo bien con las nuevas funcionalidades que traen los nuevos frameworks, pues React también es que era tan diferente que no lo veíamos claro. Y luego pues Vue, ¿sabes? No hay desventajas, son todo ventajas porque al final es que nos encontramos con que Vue tiene todos los pros que tiene Angular y todos los pros que tiene React. Y además, bueno, pues tiene un mejor performance, pero bueno, faltan de ello, pero en verdad es que es parecidísimo, ¿sabes? Que no es, al final es un framework bastante progresivo, es un poquito más monolito, ¿no? que React, pero te deja ser es bastante progresivo al final porque tiene muchas librerías que están desarrolladas por y para Vue, pero no tienes por qué llegar a usarlas, ¿sabes? Puedes crear un proyecto gigante con Vue Router, Vuex y mil movidas más, pero realmente puedes coger Vue y usarlo como jQuery si quieres, solo para un pequeño movimiento ahí, lo metes y ya funciona, no necesita mucho más. Y es muy fácil. Vue aprender es muy fácil, tiene una documentación genial, yo creo que todos hemos aprendido con Angular y moverte de Angular a Vue es facilísimo. No sé qué crees. No, bueno, y vamos, para el momento en el que estábamos era, sobre todo, claro, nosotros necesitamos ponernos al día de un framework que necesitamos pues implementar en una plataforma que ya está en producción. Entonces, claro, cuando vimos Vue, muchas cosas ya las sentíamos como familiares con el código que teníamos desarrollado en ese momento. Entonces eso también fue un punto clave. Y al final este era el mayor problema que teníamos que resolver, ¿no? El uso, teníamos componentes, ¿no? Componentes tontos que solo reciben datos y emiten eventos. Y eso en la teoría nos funcionaba muy bien cuando tienes un padre con que tiene n componentes, pero al final tienes padres, tienes abuelos, tíos, hermanos y de todo.
y es que se tienen que comunicar entre ellos, y cuando el chisme de aquí se tenía que actualizar con el de aquí, empezabas a emitir eventos para arriba y se actualizaba, luego tienes que mandar otra vez la propiedad para arriba y al final siempre había algo que no estaba actualizado. Siempre volvía un bug, se nos abría ahí un bug, que cuando hago esto no se actualiza. Ya. Y al final era lo que nos dedicamos, a resolver todo eso siempre. Entonces era lo principal, ¿no? Lo que teníamos que resolver. Y bueno. Entonces, claro, la gran pata que nos aportaba en ese momento Vue era Vuex. Claro, Vuex sale un poco ya del desarrollo que tenía React con Redux y la idea de Flux como patrón de arquitectura. Y entonces, bueno, que ya era conocido, lo implementaron en Vue. Y claro, para nosotros era algo básico para seguir desarrollando nuestra plataforma de cara a escalar. Los problemas que teníamos cada vez más de gestionar los datos de la plataforma, poder que el usuario esté en ciertas partes de la plataforma, que interactúe con toda la plataforma, con sus datos, y poder delegar todo ese desarrollo de forma horizontal al resto de vistas en la plataforma era un punto que a nosotros nos cambió todo el desarrollo de la plataforma. Y bueno, al final Vuex lo metes con Vue porque claro, una de las principales patas que tienen en Vue es la eficiencia del código, el rendimiento de la aplicación, la performance que puedes sacar a un proyecto, y claro, al final utilizar un poco sus librerías, que cuando te lees la documentación es algo que tiene muy presente, es la performance de la plataforma. Entonces, claro, Vuex, y al implementarlo, la verdad que todas las herramientas que utilizas con los getter, el state, cualquier herramienta o utilidad que desarrollan, es que le sacas un partido impresionante, vamos. Algo que tiene muy bien Vuex es que al final funciona perfectamente con Vue, pero no es exclusivo de Vue. O sea, cuando nos planteamos también poder hacer una soft migration, puedes utilizar perfectamente la story importándola en un proyecto de Angular y lanzar ahí los dispatch y los commits que tú quieras, porque al final es JavaScript normal, ¿no? Se verá que funciona perfectamente con una computer property, eso se te actualiza solo y es al final lo que estamos buscando, pero cuando nos llegamos a plantear unificar ambos proyectos era algo que podía funcionar perfectamente. Y se ha roto. Me toca el botón. No te vayas de ahí. Ahí está. Bueno, y al final, bueno, pues nos empezamos a migrar, ¿no? Y al final, pues, esto es lo que hemos obtenido, ¿no? O sea, que poder utilizar $refs para obtener el elemento nativo, ese input, ese botón que le quieres hacer un focus ahí. Había que hacer bastantes filigranas en Angular y, bueno, por lo poco que sé en Angular 2 cuando lo estuvimos viendo en su momento también. Aquí de repente le das un IDE y ya puedes empezar a volver a trabajar con JavaScript nativo, ¿no? Que al final eso es algo que está muy arraigado a Vue, que no te prohíben usar JavaScript nativo, todo lo contrario, ¿sabes? Está bien. Y los mixins, reutilización de código, puedes tener tus cosillas por ahí, hacer componentes que hereden una especie de herencia de otros y poder no tener varias cosas en sus propios sitios. Y los slots, veníamos de trabajar con una función básica de transcludes ahí en Angular que más o menos quería funcionar y para cosas básicas te funcionaban, pero poder comunicar padres, hijos y con slots, con prop slots, ¿no? Slot scopes, que lo han cambiado ahora hace una semana. Y tal está, pues es un potencial increíble, sobre todo cuando la plataforma empieza a escalar y necesitas hacer algo genérico y que de verdad sean componentes y no trozos de código, ¿no? Y las transitions. En Angular, según metías el ng-animate, ya los ng dejaban de funcionar cuando les ponías animados. Tenías que estar poniendo importance none en las transitions para que no se viesen dos a la vez. Aquí metes el transition o el transition group y esto ya funciona y las animaciones son súper sencillas, súper fáciles y funcionan, que eso es lo importante. Y bueno, sí, los single file component también, que al final el single file component un poco se puede interpretar como una forma de desarrollar tu plataforma. Claro, es una buena idea, pero sí que
o sea, tienes que usarlo con cierto criterio, no puedes usar o desarrollar componentes o vistas demasiado grandes, te obliga un poco a fraccionar tu código. Eso tiene algunas cosas buenas, sobre todo para cuando quieres empezar a desarrollar componentes, que tu plataforma sea capaz de desarrollar una librería de componentes reutilizables. El Single File Component lo que te predispone a hacer eso, porque cuando estás desarrollando y te queda un Single File Component de cientos de líneas, pues algo falla. Y te empiezas ya a plantear, pues vamos a delegar esto, vamos a sacar esto puede ser otro componente. Y bueno, ya eso a nosotros nos gusta porque nos apoya un poco en ese sentido. Y bueno, igual que el Scope Style que tiene, que ha sido también una implementación que tenemos y que nos ayuda mucho a ese desarrollo de componentes como pieza única y encapsulada con sus estilos y tal. El Custom Directive, Vuex. Entonces, bueno, esto es un poco una lista de cosas, que hay muchas más, pero claro, cuando vienes de Angular 1, que era un framework bastante básico, o de otro framework, claro, te enfrentas a una lista de herramientas y de utilidades pues bastante larga y claro, tienes mucho potencial en tus manos y luego también tienes que saber cómo gestionarlo, cómo utilizarlo para sacar el mayor partido posible. Entonces nosotros, claro, un poco como idea hay muchas cosas, pero hemos creado algunas secciones de cómo vemos o interpretamos estas herramientas. Por ejemplo, todo esto que te ayuda a manipular el DOM e interactuar con él, que el usuario sea capaz de, bueno, que gestiones tus datos y haya una interacción con el DOM que se manifieste de cara al usuario, ¿no? Que, por ejemplo, pueden ser los eventos que luego veremos, que son eventos que se gestionan directamente de la vista, lo puedes sacar desde los métodos. Un poco toda esta idea al final surge de la idea que tiene Vue de cómo gestionar tu código, porque hemos visto que también lo que hacen, ponen muchas facilidades para poder separar lo que sería todo tu código que no tenga que ver de datos, cómo manejar los datos, transformarlos, que a lo mejor los tienes en tus métodos, en tus computadas, lo puedes gestionar desde la vista, porque son interacciones al final que gestionas para el usuario. Pues si un prevent en un botón, un stop propagation, igual que el ref, te puedes atacar, puedes recoger un elemento del DOM de forma muy fácil y gestionarlo desde cualquier método de la aplicación, o los transition que bueno, interactúan, te dan pie a desarrollar unas animaciones o una gestión de elementos del DOM mucho más ágil y eso. Y al final algo que también nos aportaba mucho Vue es a Don't Repeat Yourself. O sea, al final te da un abanico de posibilidades pero tan diferentes, puntualmente diferentes para ciertas cosas como son los mixing o las propiedades computadas, incluso filtros, que te da un abanico para poder separar todo eso de la vista, de componente, y crear realmente ficheros, componentes que sean realmente reutilizables, que cuando no tengas que cambiar algo se te rompa todo porque te han cambiado la API, lo cambias en un sitio y en todos los lados ya funciona. Y era algo que realmente nos aportó mucho. Por ejemplo, aquí en el ejemplo es un mixing utilizando BitValidate para saber si un campo si el formulario ha cambiado, ¿no? Porque al final desde producto, desde UX diseño, quieren que cuando el formulario cambie un poquillo nos salga ya el mensaje de error, y al final tenemos 200 formularios y de alguna forma eso tiene que ser reutilizable, y desde Angular no teníamos esa facilidad que nos aporta Vue, y al final con una propiedad computada que se actualiza sola cuando un campo de los que están ahí dentro ha cambiado y que además está dentro de un mixing que lo puedes meter en cualquier componente, o sea, es algo que te da la vida, ¿sabes? Que es maravilloso. Y bueno, aquí ahora íbamos a enseñar algunos ejemplos, ¿no? Antes de pasar, que al final son ejemplos de los que hemos estado ahora hablando en estas dos transparencias, pequeñas fracciones de código que al final con la diferencia. No sé si se ve bien. Vale. Al final no son ejemplos que estén pensados ni incluso para funcionar, ¿no? Pero aquí en el primero pues es el típico
prevent, que te puede ayudar Vue, que antes siempre tenías que estar escribiendo event, prevent, default, event, no sé qué, pues ya Vue, por ejemplo, nos daba esa facilidad para quitar para dejar de propagar eventos, y que es un ejemplo bastante tonto, pero que es algo que ya se pensó para ello, ¿no? Que ya no hay que repetirlo tantas veces. De la misma forma que también hay stop, prevent, self, pues sí, para que solo afecte a él y no a los que están desde dentro. O sea, nos daba muchas facilidades de que en su momento pues lo tienes que ir incluso picar tú a mano línea por tras línea, aunque sea solo una en todos los labs. Sí, y un poco la idea que describen en la documentación es que, a ver, si todo lo que no tenga que ver cómo transformar tus datos, tienes un método en el que, bueno, te llegan datos o quieres enviar datos, le tienes que dar cierta estructura y bueno, al final pueden ser métodos complejos. Todo lo que no tenga que ver con esas transformaciones, pues déjalo fuera. En este caso puedes llevártelo a la vista. Entonces utiliza los event modifiers. Son cosas normalmente cuando quieres capturar un clic para los formularios sobre todo se usan mucho. Para los botones, si quieres parar la actividad de un botón para hacer un lightbox o un aviso al usuario, entonces todo esto se puede gestionar desde la vista de forma muy fácil. También los ref. Este es un ejemplo de ref bastante también sencillote, ¿no? Es verdad que yo creo que cuando solo usa refs es que algo falla, ¿sabes? Hay que replantearse uno cómo realmente está propagando, pero bien usados está bien, yo creo, ¿no? Por ejemplo, un input que tiene un nombre y aquí directamente le decimos, a partir de aquí ya le tenemos nativo y simplemente le queremos hacer un focus. Y digo, le pulsas un botón y ya se te pone el focus para que puedas editar el campo sin tener que hacerle otro clic, ¿no? Porque es el comportamiento que se espera, ¿sabes? Es muy sencillo desde Vue atacar al DOM y hacer interactuar con él. Sí, ahora además los refs solo están disponibles una vez ha terminado de renderizar toda la vista. Tampoco son aconsejables para el data binding, por ejemplo. Entonces, bueno, tienen un uso muy puntual, pero que para la gestión de las vistas, cómo interactúa el usuario con tu plataforma, pues puede ser muy útil, porque al final, pues eso, puedes tener referenciado un elemento e interactuar con él desde cualquier punto del componente y transformar su comportamiento a medida que interactúa el usuario. Las transitions. Vale, este es un ejemplo de una transición, ¿no? Que un párrafo que se ve cuando la variable show es true y tiene la transition tiene un nombre que es fade. Pues en los estilos, cuando ya te lo da todo Vue, o incluso puedes cambiarlos los nombres si quieres, pero cuando tienes todos los métodos enter active, leave active, enter y leave to, lo que tiene que hacer son 4 diferentes estados que bueno, están muy bien explicados en la guía y para poder hacer una animación todo dentro de lo que esté dentro del transition. Ahí hemos usado en concreto una directiva if, porque al final funciona también con este tipo de vistas, cuando un elemento se inserta en la vista de cero, cuando se actualiza o cuando se elimina también. Porque con Angular nosotros teníamos mucho de este problema, de que cuando generabas animaciones en las vistas, sobre todo con el ngIf que había no era fluido, había problemas. Con esto la verdad que funciona súper bien, lo tienen muy muy desarrollado y es muy fácil de implementar, tanto para el VIF como el VShow o cualquier tipo de elemento que se inserte en la vista o cuando lo actualice o cuando lo elimine. Aunque se ve aquí también es el scope, que en Vue es que es súper fácil que una parte de los estilos solo afecten al componente. Y es con el grupo de styles, lo pones scope y eso ya solo afecta al componente. No hay que andar como en React con style components y toda esa movida. En Vue ya nativamente funciona perfecto los estilos. Y bueno, ahora aquí queríamos enseñar lo que era un código que teníamos anteriormente. Esto es código Angular, ¿vale? Que se llamaba cuando un portfolio, que es un elemento core de nuestro front, se actualizaba, pues porque alguien ha hecho un depósito de dinero, o alguien ha eliminado dinero, o simplemente ha editado el nombre. Entonces había que recorrer los portfolios y volver a actualizar, pues lo que hemos hablado antes, todas las variables, ¿sabes? Aquí llamamos al service y llamamos al backend y cuando terminaba
Pues, ¿cuáles son los portfolios? Los portfolios que son activos, los portfolios que son inactivos. Aquí juntamos los que estaban por activos y ya es que se nos iba activos y pending, porque no era lo mismo que inactivos. Pero es que tienen un depósito que es recurrente mes a mes. Y luego si sigue bajando los que son activos pending y deleting, que porque en diferentes partes de la aplicación teníamos diferentes variables que usar. Teníamos que volver a calcular el menú que tenía para poder navegar. Tiene un menú que es dinámico, que según su estado hacía diferentes cosas. Teníamos que actualizar sus depósitos, ver si tenía actividades de has editado, has cambiado no sé qué, has hecho no sé cuál. Y después, a un determinado, teníamos que ver si esos portfolios se los habían hecho retiradas de dinero, ¿sabes? Es que esta función la teníamos y la llamábamos en todos los lados cada vez que alguien tenía que actualizarse. Porque ya como había crecido tanto la aplicación, que cuando ya no nos atrevíamos a no tener que llamar esta función, porque es que siempre quedaba algo sin actualizarse en Angular. Y esta es la función que al final nos resultó en Vue, ¿vale? ¿Sabes? Tenemos aquí los map getters. Este está repetido, esto es un fail bastante grande porque lo tenemos aquí, pero bueno, porque hicimos un getter de si el usuario está activo. Y aquí vamos metiendo los portfolios, ¿sabes? Y los portfolios que tenemos ya, solo que tenemos los activos, los pending y los delete. Y, ¿sabes? Hacíamos un match con otra llamada al backend para ver si esos portfolios tenían depósitos. Todo eso se actualiza solo porque eso está en una computada y eso mágicamente cuando algo cambia se actualiza. Y al final toda la otra función se basaba solo en hacer un dispatch, en este caso a la store, llamando al mismo endpoint de antes. Y cuando esto acababa, todas las computadoras se volvían a ejecutar solas, desde cualquier lado, desde cualquier componente y desde todos los sitios. Claro, el principal, además, claro, de todo lo que es el código ya para mantenerlo, que en su momento ya era un problema, es el rendimiento de la plataforma, porque de antes todas las funciones que estuviesen integradas en un mismo método que tenías que ejecutar cada vez que el usuario interactuaba, claro, a desarrollar computadas, que una de las principales características que tienen las computadas es que las tienes disponibles y es como cierta caché que tienes ahí en tu vista y que se actualiza cuando hay una actualización del dato que está ahí como escuchando. Y cuando ve que hay un dispatch o el store le envía una actualización de algún state, pues se actualiza y se actualiza tu vista. Y además eso es horizontal a toda la plataforma también, es en tu vista, y si el usuario cambia, pues automáticamente vas a tener actualizado también el resto de datos con los que el usuario ha interactuado. Entonces, claro, todo ese tratamiento de datos, tanto el state que aporta Vuex, en el que tienes almacenado todos tus datos y actualizado en cada momento, y poder actualizar las vistas a medida que esos datos cambian por interacción del usuario, pues claro, a nosotros nos ha aportado muchísimo valor y de cara al rendimiento de la performance de la aplicación. Al final lo que nos hemos quitado con todo esto es hacer llamadas preventivas al backend, porque que en Angular se convirtió en el día a día. Algo también que es interesante en este código es lo que hemos hablado, los mixings, que por una no conveniencia nuestra, todos los mixing para poder distinguirlos rápidamente empezaban por MX. Y entonces, saber si un portfolio al final estaba inactivo según ciertas reglas de negocio, pues es algo que tenemos que usar en tantos sitios que pues claramente es un mixing. Y aquí, por ejemplo, se puede ver de cómo lo llamamos. Y está importado arriba, pero bueno, no está cortado el código y no se ve. Sí, al final esta es un poco el tema de cómo filtras información, cómo la transformas y cómo la puedes encapsular en utilidades, en herramientas que te aporta Vue para tenerla disponible en cualquier parte de tu aplicación. Puedes generar mixing, puedes generar... Bueno, es que los mixing pueden contener computadas y tú lo importas en tu componente y esa funcionalidad ya la tienes de forma horizontal y claro, la tienes concentrada en un punto. Si necesitas cambiar algo, lo cambias y se va a actualizar en todas las áreas de la plataforma. Entonces, claro, esa idea de don't repeat yourself, reutilizar código, hazlo mantenible, reutiliza lo que tienes, aprovecha lo que tienes, con Vue es muy fácil de integrar, porque tiene estas herramientas que además te llevan ellos un poco a desarrollar ese tipo de código. Y bueno, ya la última slide.
O sea, al final, como os he hablado, técnicamente no hay ningún problema para hacer una migración, ¿no? Hay diferentes formas, ya lo que hemos visto, soft migration, hard migration, incluso toda la alternativa, todas las facilidades que te da Vue, porque por lo sencillo que lo hace trabajar con él, que es un entorno muy amigable, ¿no? Pero al final la empresa no es front, ¿no? Es que lo que hemos hablado al principio, que es una empresa bastante grande que involucra ya no solo a varios equipos y al final es de lo que va esta transparencia, que a mí me parecen de las más importantes, ¿no? De que hay que crear, o sea, es un environment, hay que acordar con el product owner, con el equipo de producto, para saber que estamos migrando, ¿no? Porque al final es un concepto tan abstracto, lo de migrar, tan grande, que en ese sentido la gente puede llegar a perderse de lo que estamos haciendo, sobre todo porque vamos a estar unos cuantos meses sin ver algo tangible de verdad. Y es bastante importante crear un roadmap y días clave, ¿no? De hacer pequeñas demos de esto ya está funcionando, esto ya está así, ¿sabes? Ver claro lo que realmente necesita el equipo, porque necesitamos un apoyo bastante grande de productos, que también que nos ayudó a simplificar flujos extraños que había en la aplicación anteriormente, que se eliminaron porque no tenían sentido, se dieron una vuelta para no tener que, ya que estamos haciendo una hard migration, vamos a aprovecharlo y no vamos a llevar las cosas que no funcionan, no las vamos a llevar, vamos a intentar cambiarlas un poquillo. Sí, al final es eso, a ver, si nuestra empresa es de producto, al final tu producto es tu día a día, es de lo que va la empresa. Claro, tener que congelar ese desarrollo en cierta forma es un punto complicado de gestionar en muchas empresas. Claro, nosotros al final lo que nos ayudó mucho, sobre todo a llevar a este momento, pues eso, es intentar minimizar ese tiempo de migración lo máximo posible. Eso te ayuda mucho, tener el stack actualizado lo máximo posible, y en un momento en el que puedes reutilizar gran parte de tu código, claro, cambias ese framework y al final te centras en lo importante, y eso te da pie a mejorar el rendimiento. Nosotros en el momento en el que empezamos la migración es cuando justo lanzamos a producción. Había un momento ahí de estabilizar la plataforma, corregir muchas cosas, mejorar. Y claro, nosotros en ese momento era ideal porque habíamos vivido 1 año y pico de desarrollo, teníamos la plataforma súper fresca y ya teníamos muchas mejoras que hacer. Claro, no pueden ser todas mejoras tampoco, porque la migración entonces es interminable, pero sí que hubo pie a mejorar cosas y claro, a darle un lavado de cara a la plataforma ya aprovechando. Entonces, claro, todo eso es lo que el producto va a valorar mucho también. O sea, que ellos vean que la plataforma va a mejorar y que es algo que al final repercute en el producto. Y luego lo de marcar indicadores también es una forma de que, a ver, por ejemplo, la performance, el rendimiento, que ellos vean un poco cómo va mejorando la aplicación. Eso al final son cosas que ellos pueden palpar y que al final lleva el día a día. Y luego lo de poner días claves, pues eso, lo de enseña tu código, enseña tu plataforma, el avance, las mejoras que llevas, un poco todo eso. Y listo, esto es un poco lo que teníamos planteado. Espero que haya sido útil. No sé si tenéis... Sí, cualquier pregunta que tengáis es bienvenida, vamos. Que, por cierto, tuitea muy poca gente, así que si alguien quiere la entrada todavía está a tiempo para... ¿Por qué descartasteis TypeScript directamente? No me ha gustado nunca. Cuando me he puesto a trabajar con Angular, esto no es para mí. Me parece que está muy pensado para esa gente que le gusta mucho C# y no realmente lo que es el frontend. Yo quería preguntaros, habéis hablado de los slots, quería saber cómo os ha ido, si habéis ya utilizado la nueva sintaxis, qué tal ha funcionado y eso. Perfectamente. Sí. He tenido algunos problemillas con el Inter al principio, pero porque no estaba actualizado para que admitiese la nueva sintaxis, pero una vez, además como todavía se pueden manejar las dos en paralelo hasta que salga la versión 3, pues sin problemas, todo lo contrario, mucho más fácil. Perfecto. Podemos decir que los slots es como... ¿Quieres escuchar?
que por lo menos para mí o para nosotros un poco con el desarrollo, los slots es como un poco los tapadillos de Vue, pero la verdad que es una funcionalidad, una utilidad que tienen que es impresionante, funciona muy bien y con esta última actualización que han hecho mucho mejor incluso. Esta tiene que ver con cómo es la vida de un desarrollador en una fintech a la hora de... Bueno, me imagino que tendréis que incluir fórmulas financieras y esto. Si tenéis ayuda de alguien que os estáis un poco ahí abandonados y tenéis que buscaros la vida y esto. Al final, a nivel de front, la carga de negocio yo creo que no es tan dura, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, en el backend. Y que nosotros tenemos al final que saber cuando un portfolio que tiene ciertas limitaciones legales puede tener, o cuando algo no puedes meter dinero, ¿no? O cosas así, pero al final nosotros lo hacemos para deshabilitar un botón, ¿no? La carga importante en ese sentido siempre está en el backend. Vamos, al final yo de legal entiendo bastante poco. Sí, con el tiempo cada vez... para que te escuchen desde el vídeo. Cada vez... Al principio sí que había lógica de negocio en front, pero con el tiempo lo hemos ido delegando cada vez más en back y se gestiona más sobre de ellos, y nosotros básicamente lo que gestionamos es todo lo que tiene que ver con la interacción del usuario, pues, pero bueno, validaciones y tal, pero un poco toda esa gestión de lógica y modelo de negocio lo llevan desde back. Sí. Al final yo creo que es como cualquier proyecto. Yo cuando he trabajado igual para algún banco acabas sabiendo de hipotecas y de palabras que realmente dices no sé para qué es esto, ¿no? Pero o sea, al final es la cosa de la informática, ¿no? Que a nada que te vas a un proyecto nuevo es un mundo entero de negocio que tienes que aprender. Hola, yo quería haceros una consulta respecto a cómo os habéis organizado con los componentes. Más o menos qué cantidad de componentes tenéis dentro de vuestro proyecto y si, por ejemplo, habéis creado un repo aparte o lo habéis dejado incluidos dentro del proyecto. A ver un poquito. Pues nosotros, claro, es un proceso que estamos en ello ahora. La idea es dejarlo fuera, crear una librería de componentes. Ahora mismo estamos desarrollando un producto y bueno, trabajamos con ellos por ahora en un directorio para componentes. Creamos un archivo por cada uno. Lo que tenemos, intentamos generar componentes base, que lo llamamos, que bueno, en la documentación de Vue recomiendan este naming, y son como los principales y los que probablemente luego llevemos a librería. Y no sé cuántos pueden haber, tampoco por ahora no hay muchos, ¿no? No sé, llegará a una treintena o algo así. Todos. No sé, más o menos. Los bases a lo mejor Sí. son como... Al principio, cuando empezó toda la era de los componentes, ¿no? Cuando todos hemos tenido que aprender de esto, yo decía, porque un botón, ¿no? Tiene que ser un componente, si ahí es un botón y hace un clic. Ahora tenemos un base button con nuestros estilos, nuestros componentes y todo viene encapsulado y funcionando. Lo mismo con un link, ¿sabes? Es un link, tenemos nuestro base link con sus cosillas. Sí, ahora estamos en este proceso de pues de eso, generar nuestra librería y cómo abstraer todo lo que puede ser un componente y qué va a ser reutilizable o qué nos podemos llevar a otros proyectos o bueno, cómo tratarlo. La verdad que es un proceso bastante interesante y bueno, que al final es algo en lo que se involucra tanto diseño, UX y bueno, en eso estamos, pero sí, ahora la verdad que hemos desarrollado, tenemos eso, un catálogo a lo mejor, pues eso, sí, como 20 y pico. Y bueno, somos como más estrictos con el tema este. Justamente este es el año en el que acabaremos creando la librería de componentes. Por ahí. ¿Planteaste la opción de utilizar alguna librería de componentes como Elements de ese tipo o lo descartasteis en su momento para crear las vuestras propias? Al final es que los componentes que hacemos están con un diseño tan específico de nuestro equipo de diseño y de UX que utilizar un componente de LM se basa en sobreescribirlo, con lo cual no nos llega ni a aportar nada ni Beautify, ¿no? Beautify o Elements o cualquier librería, no usamos ninguna. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntaros, ya de paso,
¿Cuál es, o sea, supongo que, bueno, siempre vender una migración a producto, decirle a la gente de negocio que hay que migrar, es difícil. ¿Cómo lo afrontasteis en ese aspecto? Bueno, en nuestro caso hubo un punto crítico que nos ayudó mucho, que es que el framework que usábamos en ese momento pues ya no iba a tener más soporte, entonces allí era un punto crítico. Pero sí que ayudó mucho elegir como el momento un poco, por decirlo de alguna forma, ese momento en el que estabilizas tu plataforma. Claro, nosotros éramos un equipo de 5 desarrolladores y sí que la capacidad que destinábamos por sprint a la migración iba variando dependiendo de la cantidad o la carga de trabajo que había del mantenimiento de la plataforma que teníamos en producción en ese momento. Entonces, ese desarrollo nunca paró realmente, pero sí que dijimos, oye, estamos estabilizando el proyecto. Entonces, la probabilidad de generar funcionalidades nuevas tampoco era alta. Entonces, bueno, tampoco hubo nada. Y no íbamos a dejar la plataforma al descubierto, sino, bueno, siempre iba 1 o 2 personas destinada a la plataforma, y luego teníamos entre 2 o 3 personas. Bueno, al principio empezó fue algo progresivo, montando el stack, un poco planteando, sobre todo planteando soluciones a problemas, de cómo íbamos a plantear la aplicación tal como la teníamos, cómo nos lo íbamos a llevar a Vue y cómo podía funcionar y ese rendimiento. Ahí empezó con colaboración de todo, pero es uno el que trabajaba con esa parte. Y luego fuimos cada vez sumando más personas, 2, 3, lo que más, y ya el último 2 o 3 semanas nos metimos todos a saco con ello ya para sacarlo a producción. Pero bueno, sí que fue un proceso, sobre todo de no dejar descubierta la plataforma en producción. También teníamos un equipo para poder hacerlo y bueno, también ese momento de estabilización del proyecto de la plataforma y que al final metimos muchas mejoras también. El equipo de UX y de diseño también estaban en parte metidos para flujos un poco que quedaban ahí colgados o no estaban claros, pues ver cómo pulirlos, y lo enganchamos mucho con eso también. Yo creo que una cosa que era importante entender que era que hacer esta migración no era un capricho de front, ¿no? De que Angular 1 ya no mola y queremos ser lo más guays. O sea, no se trataba de eso, realmente esto no era un proyecto igual de que tú entregas a un cliente y te olvidas, sino que es nuestro proyecto, ¿sabes? Y que al final el tiempo que dediquemos a arreglar bugs es tiempo, en un futuro es tiempo que no vamos a dedicar a otra cosa, y tiempo que a mantener Angular, con lo cual, o sea, es algo que se entendió y, o sea, si no hubo ninguna pega, todo lo contrario. Sí, genial. Bueno, nosotros en nuestra empresa también tuvimos que hacer la migración, lo hicimos más soft por partes, y de hecho todavía queda ahí algún rastro por ahí. Y os iba a preguntar, entonces, ahora, si también uno de los puntos en los que nosotros hemos notado mejora es a la hora de encontrar desarrolladores, por ejemplo, que antes diciendo que íbamos a por Angular JS, ya nadie quiere meterse ahí. ¿Qué experiencia tenéis vosotros? ¿Habéis abierto posiciones desde entonces? Bueno, de hecho... Sí, es curioso porque sí que nos pasaba. De hecho, pero al principio tuvimos entrevistas que gente no venía porque íbamos a desarrollar en Vue y querían continuar con Angular 2. Entonces, ahí teníamos un problemilla. Y de hecho todavía lo seguimos teniendo en realidad, pero tenemos una plataforma muy guay en verdad. Nos cuesta encontrar gente, ¿no?, que realmente sepa de Vue. O sea, a la hora de hacer las entrevistas, en verdad, cuando le pedimos una prueba técnica es libre. O sea, la puede hacer como quiera, siempre y cuando lo haga bien, claramente. Sí, vamos, pero sí que hubo... Es que claro, hicimos la migración en ese momento en el que estaba React, entonces sí, realmente gente que entró por desarrollar en Vue, ahora sí, pero en aquel momento tampoco tanto. Y bueno, la transparencia, ¿no?, lo dice todo. Así, estamos buscando una persona. Hay una pregunta por ahí. Estamos buscando una persona de frontend senior y bueno, nuestra recruiter está aquí bien marcadita. Entiendo que en las mejoras que habéis puesto antes seguís haciendo las consultas con API REST, ¿no?
¿Perdón? En lo que es la consulta del front al back, seguís haciendo las consultas con API REST. Sí. ¿Habéis planteado la opción de utilizar GraphQL? Desde front, sí. ¿Y os han dicho? Que ya veremos. Que hay otras prioridades ahora mismo en backend. Tienen otros proyectos y tienen una carga de trabajo que no se pueden plantear ahora mismo hacer una migración a GraphQL. Pero ojalá se pueda. De hecho, también buscamos backend. Gracias por la presentación. ¿Cómo habéis acometido la formación? Porque os habéis lanzado a la piscina directamente de una aplicación en la que teníais todas las funcionalidades descritas, más o menos operativas, supongo. Os lanzáis a Vue, empecéis a formaros, supongo, de alguna manera siguiendo el manual, pero habrá muchas más cosas, es decir, hay muchos recursos en la red, pero entre tanta paja también hay mucho, al revés, entre tanto polvo también hay mucha paja. No sé qué es lo válido y lo que no, y en qué es lo que os ha sido más útil para formaros y para que realmente sea contrastable. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿habéis contrastado el código con alguien externo? ¿Alguien ha validado que tantas formas de hacer lo mismo, que cualquier elección podría ser buena o mejorable siempre? En mi caso personal, yo ya había trabajado un poquillo con Vue, pero en mi casa, ¿no? Ver que esto funciona y saber que esto me gusta. En caso de las 3 transparencias de Angular, Vue y React, yo ya sabía que yo iba con Vue a todo, ¿sabes? Esto era... yo no tenía dudas ahí, en ese sentido. Y bueno, que la documentación de Vue a mí me parece fantástica, se entiende muy bien. Nos compraron también un curso, ¿no?, que era bastante bueno, y es que viniendo de Angular no tuvimos ningún problema, simplemente entender realmente cómo funciona el estado global. Y a tu pregunta si alguien lo ha validado, pues no. De hecho, la persona senior que estamos buscando, precisamente, aunque hemos contratado, por ejemplo, también un junior recientemente, queremos un senior que realmente sepa bien de Vue para que nos saque las cosquillas, ¿no?, y nos enrojezca un poquito de por qué habéis hecho esto así, si así no es. Pero es verdad que tú dices que Vue también te permite tantas cosas que muchas veces no sabes qué es lo que está bien o qué está mal. Y tú lo buscas en internet y te salen las mismas dudas, no hay nadie que realmente te diga esto es así. Que igual, por ejemplo, eso sí que ocurre en Angular, ¿no? No lo sé. Sí. Sí, o sea, hicimos muchos cursos, compramos libros y nos pusimos a saco. Lo que sí que es verdad que teníamos esta plataforma que migramos y la verdad que funcionó muy bien todo y salió a producción y perfecto, todo genial. Pero ahora estamos desarrollando un segundo producto y hemos añadido muchas mejoras. O sea, esta primera plataforma desarrollamos muchas cosas, pero ahora en este segundo producto es como que nos hemos dado cuenta de que, que hay muchas, por ejemplo, sacar el máximo provecho a los slots, las computed properties, el state, manejarlo mejor, los getters que aporta Vuex. O sea, son muchas cosas que a lo mejor antes la arquitectura era un poco más... Claro, veníamos de Angular, de un proyecto en Angular, pues era un poco nuestra guía. Y ahora ya sí que creo que hemos dado un paso bastante importante de mejora. Al final no teníamos tampoco mucho tiempo, no nos podíamos tardar medio año, ¿no?, estar trabajando en la migración. Con lo cual, por ejemplo, todas las templates se volcaron prácticamente como eran en Vue, y buscar reemplazar donde pone NF, pones una V y eso más o menos parece que tira, ¿no? Y luego ya dándole más vueltas al código ya realmente es cuando hemos empezado a trabajar como ha sido Vue en su momento. Sí, la verdad que eso lo que comentábamos un poco antes, esta arquitectura, la idea que tienen detrás del framework a nosotros nos gusta mucho, pero tienes que estar familiarizado para sacarle ese rendimiento extra que te puede aportar el framework. Y claro, tiene muchos recursos, como decías, puedes hacer una sola cosa con muchas cosas. Pues por ejemplo tiene los mixing, los filtros, las computed properties. Los mixing es algo también que le estamos sacando mucho más provecho ahora y claro, mejora mucho más la performance y el rendimiento de la aplicación. Las computed properties también. Entonces todas estas cosas, el día a día, esta primera plataforma nos ha aportado mucho conocimiento. Creo que... vale. Python, ¿no? ¿Con qué herramienta has dicho? ¿Con qué backend? Sí, Django. Django. Con Django con Postgres es el backend. Sí. Vale, bueno, ahora han venido ya las pizzas, así que supongo que le podréis seguir haciendo ahí preguntas más. Quería comentar también que, bueno, al final... Uy, se ha ido. Estaba aquí Gust. Sí, se ha desaparecido. Bueno, ahora estará aquí. Bueno,
tiene pegatinas, así que podéis ir a por él ahora. Y vamos a hacer el sorteo ahora, pero también se ha ido Javi, así que así, Javi. Ahí está Gusto, saluda. Bueno, Gusto desde el core está haciendo pues come here, Gusto. Come. Está haciendo una serie de viajes por distintas comunidades de Vue, así que también. Anything, but I love the slide, especially. Can we see the slide that we had for the last 15 minutes? I noticed one thing that Vue.js as organization does a bit differently. It's probably because the project is different. The one with the robot. Yeah. So agree with the product owner and the product team. This is very important. Of course, in Vue.js core team, it's a must because we need to be on the same. Create a roadmap. If you haven't checked it, there is a link, roadmap Vue.js org. It's a new roadmap that was released in January. It covers all the steps that are needed for us to release Vue.js 3 and other core libraries of the ecosystem. It's a very interesting lecture, so I recommend it, but no new functionalities. This is what especially I noticed, because in a product like yours, of course, it's very important that it works like that. In Vue.js, this is done differently, because some of the functionalities that core team developers of Vue.js are thinking about could be already introduced in Vue.js 2.6, Vue.js 2.7, and especially Vue.js 2.6 Next, which will come actually after Vue.js 3, which will provide all the changes in the reactivity system for the old code base, for the legacy code base of Vue.js 2, for those who want to use it and who cannot afford changing whole code base in the middle of working on the project. Other change that was already introduced in Vue.js 2.6 was a new syntax for scope slots. If I can ask, how many of you use scope slots in Vue.js? I'm very happy because they are so powerful, and one of the aims of Vue.js free release is making the experience of working with scope slots the best possible. And some of the changes were already introduced in latest release, Vue.6. If you try the new syntax and the new ideas, there's also a discussion on GitHub available in the new RFC repository. It's a repository where Vue.js core team asks developers like you for comments and recommendations for how the new features should be actually implemented if you as users agree with the direction the changes are taking place. There aren't many of those documents for now because it's a new process, but there will be more and more because Vue.js core team wants to bring regular users of Vue.js closer to actually what happens with the library. So one of those new documents provides all
explains all the direction that Vue.js Core team wants to take with scope slots. If you are interested in it, if you have your opinion, if you liked or disliked the changes in Vue.js 2.6, I would be very happy if you go to the RFC repository, check it out, and take your voice, because your voice as a community is as important for Vue.js as voice of core team members. That's all I wanted to say. I'm sorry for taking the microphone in the middle of conversation, but when I saw the slide, I just thought I have to say something. Thank you. Bueno. Si queréis también, bueno, se va a quedar aquí a tomar unas pizzas, así que si le habláis en un mediano inglés, seguro que estará encantado de responder todas las preguntas. Así que bueno, vamos con el concurso el sorteo. Como veis, bueno, tenemos un complicado algoritmo para calcular el winner. Está hecho todo el scroll hacia abajo, ¿no? Vale, pues bueno, Vale, estas son todas las menciones que ha habido hoy a Vue.js Madrid, así que sin más, le damos. Y Carlos. Bueno, supongo que a cambio nos dará pegatinitas de estas. Así que, enhorabuena, un aplauso a Carlos. Y sin más, pues bueno, ahora nos vemos en las pizzas y pues a disfrutar. Muchas gracias por venir.